no ha llegado a sumarse y lo vaya a ver. Aprovecho para ir mencionando, si nos quieren ir dejando por el chat de dónde están, también cosa que vayamos teniendo como un mapa de quiénes son los que se fueron sumando, sería buenísimo. Bueno, mi nombre es Tulio Cabrera, soy Design Ops Lead en Prex. Actualmente estoy trabajando en el área de Experience con un equipo, la verdad, hermoso, conformado por un montón de personas, de las cuales hoy Ann y Vani me están acompañando. Eh, un poco la idea y contarles del proyecto que les vamos a estar mostrando, que desarrollamos a la larga de estos meses, que está muy enfocado en la estructura de trabajo, en la organización, en procesos, en herramientas. Como para ponerlos en contextos, se dio en base a un crecimiento que ha ido teniendo la empresa en los últimos años, en los últimos 2 años, para ser puntual, y este año la verdad que llegó a incrementar muchísimo a los equipos de UX. Vamos a estar centrándonos puntualmente en los equipos de UX que trabajan en sí, diseñadores, UX writers, research, entre otras personas también, ¿no? Así que bueno, todo esto en ese crecimiento y en ese desborde de grupos y de equipos y de squads que se empezaron a dar, surge este proyecto como para darle también cierta estandarización y organización a los equipos en el cómo van trabajando, en el cómo desarrollan los procesos de trabajo. Así que sin más, les voy a dar acá la palabra a las chicas, que son las que han venido llevando. Yo más que nada he ido haciendo seguimiento y acompañando, pero ellas son las que han estado ahí con las manos en la masa llevando a cabo todo esto. Así que Anne, Bunny, si quieren presentarse. Bueno, gracias. Para empezar, no sé cómo, ¿siguen viendo la pantallita, la barra de arriba? Para ahí. Sí, pero ahí ya se va, si vos seguís, se va a desaparecer. Ok. Tranca. Bueno, como dijo Tuli, mi nombre es Vanina, yo soy diseñadora gráfica, también UX, UI, y hace ya 1 año y medio estoy como Design Ops en Prex. Quise traer esta frase que me gustó mucho, que es de Benjamin Sander, que es un director de orquestas, y él siempre, o sea, él dice que su mayor arte es poder sacar lo mejor de sus músicos. Y para mí es algo que me parece como una frase así de cabecera para nuestro rol como Design Ops y creo que es como una de las cosas más bonitas que tiene nuestro puesto también, que es tratar de potenciar a las personas y a los equipos. Así que, bueno, quería como presentarme con eso, que es como la bandera para mí de Design Ops. Y le paso la palabra a Anne. Gracias, Juan, y bueno, a todos ustedes que están ahí del otro lado sumándose. Bueno, yo soy Ann, yo soy licenciada en Relaciones Públicas y bueno, después desvié mi camino hacia lo que fue el UX Writing. Entré con mi UX Writer a Prex y de a poquito me fui incorporando al equipo de Ops, primero con proyectos, con un rol medio mixto ahí entre ambas tareas. Y bueno, ya ahora finalmente estoy 100% dedicada al equipo en la parte de contenido. Ahí copiándole un poco a Vani, también traje una frase. Si hay writers del otro lado, a Marisol Parnofilo la van a conocer, es la autora como de una de las Biblias para la parte de los contenistas. Y es sin empatía y sin responsabilidad social, ninguna tecnología es nada, y escribir bien o mal no es importante. Yo creo que las palabras tienen un valor importantísimo y tienen gran poder, así que bueno, hay que usarlas responsablemente y siempre con empatía y pensando en los y las demás. Pero bueno, vamos a comenzar con lo que nos trae acá. Les trajimos esta pregunta, un poco la idea es que sea la guía a lo largo de toda la presentación, pero también queremos hacérselas a ustedes, ¿no? Que vayan pensando cómo están trabajando hoy en sus equipos, ¿sí? ¿Qué está ocurriendo en sus situaciones personales, en sus empresas, en sus emprendimientos? Y esta fue la gran incógnita que nos llevó a desarrollar este workflow, este gran proyecto. Para contarles un poquito cómo venía trabajando Prex, al principio en realidad teníamos proyectos y las personas se iban asignando aleatoriamente dependiendo de la disponibilidad, de las necesidades del proyecto y demás. Hace más o menos 1 año empezamos a utilizar la metodología de Scrum, así que todo el equipo de UX se empezó a dividir en squads. En ese momento teníamos el squad de Argentina, de Uruguay y de Perú, y también el web. Actualmente también se ha sumado el de Chile. En ese momento teníamos una sola chica haciendo la parte de research, así que en realidad el corazón de estos squads era la dupla contenido-diseño. Yo estaba en el squad web en ese momento y con ahí el equipo de Ops nos empezamos a preguntar un poco, che,
cómo está trabajando la gente, cómo se está dando esta dinámica, hay procesos, ¿no? Esta incógnita venía acompañada de charlas que venían ocurriendo sobre todo en, bueno, en reuniones de equipos generales y también en conversaciones con los y las líderes, y era esta necesidad de empezar a ordenar y organizar la distribución de las tareas, ¿sí? Como que cada equipo estaba haciendo como cosas un poco distintas y eso empezaba un poco a llamar la atención. Así que bueno, si querés pasar, Vani, al siguiente. En ese momento dijimos, bueno, hay que empezar a hacer algo con esto, vamos a trabajar en un workflow ideal, pensamos que iba a ser lineal, que iban a ser todos pasos simples y sencillos, pero no fue así, de todas maneras, no les quiero spoiler, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Ahí seamos a la próxima. Bueno, como todo en UX, lo primero es empezar a investigar, ¿sí? Entonces, bueno, ahí con Vani empezamos a trabajar, empezamos a pensar un plan de investigación que estuvo centrado en dos enfoques. Por un lado, necesitábamos saber qué estaba pasando adentro de los squads, ¿sí? Esto es, cuál era la realidad de cada squad, qué roles estaban desempeñando, había metodologías, procesos, cuáles eran sus necesidades, de qué manera estaban llevando adelante sus procesos creativos, cómo estaban siendo las instancias de feedback, las instancias de iteración. Bueno, necesitábamos saber cómo, bueno, qué estaba pasando, porque cada escuadra era como un pequeño país en donde había reglas distintas. Y por otro lado, también necesitábamos saber qué se estaba esperando del lado de los líderes y de la VP, ¿sí? Acá necesitábamos conocer cuáles eran las, por ejemplo, esto que hablamos hace un ratito, el tema del orden de las tareas, nos estaban pidiendo que hubiera mayor consistencia, nos estaban pidiendo que eleváramos un poco los estándares de calidad, que revisáramos también estas instancias de feedback y validación. Entonces, bueno, eso eran como las dos cositas que estaban ocurriendo. Con los squads lo que hicimos fueron entrevistas puntualmente, ¿sí? con cada grupo, y con lo que fueron los líderes y la VP, son conversaciones que ya se estaban dando, como les contaba hace un rato, ya en reuniones grupales y cuestiones más uno a uno. Ahí sí queremos a la siguiente, y es ¿qué descubrimos después de hacer esta primera instancia de investigación? Lo primero que detectamos, que un poco es lo que sospechábamos, es que había una falta de estandarización en los procesos y herramientas. ¿Qué significa esto? Que cada squad estaba haciendo la suya, ¿sí? Había procesos diferentes, no solo entre los distintos equipos, sino que muchas veces internamente, dependiendo del proyecto, se estaban utilizando metodologías diferentes. Por otro lado, había una gran dificultad para seguir las etapas del design thinking, y esto era un gran punto de dolor. Como mencionamos hace un rato, los líderes estaban pidiendo empezar a elevar el estándar de calidad de los entregables, y esta metodología era clave para lograr eso. Después vimos una gran separación entre los roles. En ese momento, como os dije, teníamos una sola researcher que estaba solo en el equipo de Perú, y de a poquito se fueron incorporando. ¿Cuál era el inconveniente? Que cada rol trabajaba por separado. Venía research, daba sus datos, venía diseño, desarrollaba sus wireframes, venía contenido, completaba con eso, y quedaba todo como muy escalonado y no había realmente un trabajo en conjunto. A esto se suma también que no se estaba trabajando con Content First, que también había sido una necesidad que se habían relevado desde la VP. El último punto tenía que ver con la falta de claridad con los pasos a seguir. Esto generaba dos grandes problemas. Por un lado, mucha incertidumbre por parte de los equipos, de no saber qué sigue, hacia dónde vamos. Esa era como una gran pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tarea es la siguiente? ¿Cómo calculo esto en el sprint? ¿No? Eran también nuestras primeras experiencias con Scrum, así que nos estábamos acostumbrando a un nuevo mundo. Y por otro lado, también había una gran pérdida de tiempo, porque los equipos, cada vez que se enfrentaban a un nuevo proyecto, tenían que salir a buscar metodologías, plantillas y formas de hacer las cosas. Así que ahí te paso, Vani, la palabra para ver cómo sigue esta aventura. Bien, bueno, una vez que habíamos tenido ya toda esta información recopilada, si bien nosotros habíamos empezado con una idea inicial, la empezamos a ir ya armando y dándole forma. Entonces hicimos una propuesta de valor, que es esto de diseñamos un flujo de trabajo centrado en Design Thinking para impulsar la mejora continua
en procesos, calidad y colaboración de los equipos de diseños. El objetivo de esta propuesta era principalmente poder focalizarnos en estas problemáticas, estandarizar procesos a través de herramientas que les queremos brindar a los diseñadores, optimizar también los tiempos y agilizar los procesos de diseño, que también ellos puedan ir definiendo cómo van a hacer sus tareas y qué pasos tienen que ir siguiendo, para que todo esto, por supuesto, termine concluyendo en mejorar la calidad de los entregables. Entonces también pensamos en templates, instrucciones para que podamos asegurarnos de la consistencia y de la calidad de los mismos. Entonces, como primera propuesta un poco ya más definida, fue pensar en estas etapas con sus pasos adentro, ¿no? Entonces empezamos a armar este flujo y obviamente, como ya anticipábamos, esto que creímos que iba a ser algo así lineal y fácil dentro de todo, terminó siendo mucho más enroscado, más complejo, porque teníamos que ir a hacer muchas idas y vueltas. Pero bueno, y después íbamos iterando porque también conversábamos con los leads, también teníamos otras conversaciones con los mismos diseñadores. Entonces ya ahí empezamos a bajar un poco más. Acá nos dimos cuenta que quizás no solo necesitábamos las etapas que propone Design Thinking, sino también poder abordar y proponer un momento donde se pudieran establecer los objetivos, las problemáticas, algo que es mucho antes de poder ir a empatizar. Y también después de validar es necesario hacer iteraciones y cómo va a ser la puesta en desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, cuando íbamos atravesando todo este proceso, acá pueden ver, es como un esquema de todos esos cositos pequeños que se pueden ver, son herramientas que nosotras pensábamos que podían ayudarlos a trabajar en cada una de estas etapas. Entonces, los problemas y desafíos que nos fuimos encontrando en este camino era esta falta de claridad en el alcance de este proyecto en particular nuestro, porque si bien teníamos muy en claro las necesidades que habían y qué es lo que queríamos lograr, era como que no sabíamos hasta dónde tenía que abarcar. Por otro lado, también había como una visión un poco incompleta en las necesidades de los equipos, porque no estamos nosotras día a día trabajando con ellos. Entonces, esto llevaba también a tener largos procesos para tomar decisiones, para hacer bajadas. Obviamente no teníamos tantísima referencia para poder guiarnos porque era la primera vez que abordábamos algo así. Y bueno, esto, o sea, acá estos dos últimos puntos tenían que ver con que, bueno, a medida que empezamos a trabajar y a involucrarnos, nos dimos cuenta que teníamos que volver a estudiar, volver a repasar un montón de conceptos de UX, preguntar a nuestros compañeros también, a nuestros leads que nos fueran dando una mano. Y bueno, y a nosotras nos llevaba siempre a esta cosa de la dificultad en converger y poder cerrar etapas y decir, bueno, lleguemos hasta acá, porque entrábamos como en un mood de querer abarcar más y más y más. Entonces lo que pasó fue... Crisis, chicos y chicas, crisis absoluta en todo lo que estábamos haciendo. Retomando algo que decía Vani, la realidad es que la gran dificultad que tuvimos, y que me van a escuchar decirlo a lo largo de toda la charla, tiene que ver con qué difícil que es converger. Nos íbamos por las ramas y nos dimos cuenta que este proyecto inicial no era ese workflow ideal y lineal, sino que era algo mucho más grande de lo que nosotros realmente pensábamos. Entonces, volvimos a Foja Cero, volvimos a investigar y eso nos empezó a ordenar un poco la cabeza y pudimos reencauzar este camino y empezar a converger. En esta investigación que hicimos, empezaron a surgir algunas cosas o algunas conclusiones, como por ejemplo que cada herramienta, si bien respondía a una etapa, no necesariamente iba ahí, ¿sí? Podía migrar, podía moverse a otras, podía utilizarse de otras maneras. Entonces, ahí, ¿qué fue lo que concluimos? Que esto no solo era un workflow, no solo era un proceso de trabajo, sino que también tenía que funcionar como una cajita de herramientas para los equipos de diseño, que ellos pudieran venir y tomar lo que necesitaban, divino, listo, y llevárselos a sus espacios de trabajo para trabajar de manera mucho más sencilla, editarlo si les hiciera falta. Fue así que surgió esta segunda propuesta, que bueno, es este kit de herramienta para mejoras de trabajo, que incluye esta nueva versión que pensamos. Por un lado,
un listado, ¿sí? O un grupo de herramientas que se desprenden de cada etapa, ¿sí? Bueno, en idear te podemos hacer esto, esto y esto, en evaluar podemos hacer esto, esto y esto. Estas herramientas, a su vez, funcionan como un template, ¿sí? Que está compuesto por tres cosas. Por un lado, un apartado teórico bastante resumido, bastante masticado y sobre todo orientado a lo que Prex necesita, ¿sí? Es no solo quedarnos con el concepto, sino el cómo hacemos esto en Prex. Eso viene también de la mano de instrucciones para llevar adelante esa herramienta o bien para utilizar esa plantilla. Y también la plantilla propiamente dicha, ¿sí? Donde ya estipula, por ejemplo, etapas si las tuviera, o si les tengo que dar un ejemplo de storytelling, la estructura narrativa separada y demás. Cosa que, como les decíamos recién, los equipos solamente tuvieran que copiar o arrastrar esas plantillas, volcarlas en su espacio de trabajo y dedicarse a su tarea, a lo que tienen que hacer. Investigar, bajar datos, diseñar, pensar, que ocuparon su energía y su tiempo en eso y no en andar investigando y buscando, tratando de pescar metodologías y formas para hacerlo. También, además en esta cuestión teórica más simple, porque somos muy ñoñas, muy nerds, dejamos también cuestiones extra, algunos links, algunos videos para que quienes quisieran pudieran profundizar. Y como adelante, hace un rato volvimos a tener la gran dificultad de converger. Hacer estas herramientas nos llevó como a un mar de contenido en donde era buscar en internet, leer blogs, repasar libros. Llegamos a sacar apuntes de carpetas de todos los cursos que hemos hecho, ¿no? Entonces entramos en esta marea de contenido y se nos dificultaba una vez más empezar a converger toda esta información. Nos costaba, como dijo Vani hace un rato, establecer cuál iba a ser el alcance del proyecto en sí, de cada etapa y de cada herramienta. Acá llegó el salvavidas que nos sacó a flote, que fue el MVP. Hay una frase que repetimos casi como un mantra durante estos meses de trabajo, porque han sido como 4 o 5 meses de desarrollo todo esto, que era cálmate, es un MVP, ¿no? Nos teníamos pegado en un post-it. Entonces, cuando una se iba, la otra la traía con el mantra. ¿Por qué les traemos esto? Realmente es súper importante que se defina el hasta dónde, ¿sí? Y también llevar la tranquilidad de que este tipo de proyectos son organismos vivos, es decir, podemos iterar, podemos sumar cosas, podemos sacar cosas, todo el tiempo va a ir cambiando, pero no lo vamos a poder hacer hasta que no lo definamos, que no tengamos un entregable y lo saquemos a producción, ¿no? A probarlo. Así que bueno, ahí te paso de nuevo, Vani, te tiro el MVP. Bien. Bueno, entonces, un poco siguiendo también con este camino, llega finalmente la etapa de prototipar y poner manos a la obra, construir todo esto que veníamos trabajando. Entonces, ahora le vamos a compartir como un poco del resultado ya, casi. Por un lado, en la etapa de empatizar, proporcionamos herramientas que tenían que ver con cómo hacer benchmark, cómo hacer un relevamiento interno, análisis de datos, poder bajar conclusiones. Dentro de la etapa de definir, dijimos, bueno, queremos que se lleven esto del MVP y puedan también las personas hacer esta definición de qué va a ser el MVP del proyecto en el que estén trabajando. También métodos para redactar propuestas de valor, definiciones sobre cómo, qué forma va a tomar el contenido. La etapa de idear fue un poco la más extensa porque teníamos muchas cosas que queríamos incluir, como por ejemplo, como herramientas para armar la arquitectura de la información. Entonces también dejamos un montón de métodos, bibliografía, claves para hacer un user flow, minutas, porque los diseñadores se encuentran todo el tiempo haciendo reuniones con stakeholders, con PO, con los mismos leads de UX. Entonces necesitan poder bajar esa información. Después también darles pautas para abordar el diseño desde la mirada de Content First y Storytelling, cómo hacer Content Prototypes,
wireframes, protos en media, y también algo muy importante, el flujo de trabajo con otras áreas, porque también sucede en estos procesos que cuando necesitan pedir algo, no sé, a los mismos compañeros de Design Ops o al equipo de arte o de marketing o de cualquier otro equipo, o sea, sí, otro rubro, otra área, necesitan tener como una serie de pasos, porque cuando empiezan a crecer, si no se vuelve un poco caótico. La etapa de prototipar acá es un poco más cortita, pero sí les dejamos también como un paso a paso de cómo nosotros en Prex tenemos que construir los protos en alta, dónde los guardamos, cómo se estructuran esos archivos en Figma. Finalmente, en la etapa de evaluación, incluimos templates para hacer evaluaciones heurísticas y pruebas de usabilidad, que también era lo que ya venían utilizando nuestros propios usuarios, que son nuestros compañeros, compañeras. Entonces, bueno, esto obviamente así se los contamos, pero de nuevo fue algo así encrucijado, donde en el medio, como les comentábamos, hacíamos muchas validaciones, iterábamos con los leads, trabajábamos en conjunto, como les decíamos, con los especialistas, por ejemplo, con especialistas en research, con los mismos diseñadores que son los que hoy usan las herramientas. Bueno, idas y vueltas también, contratiempos, cambio de prioridades. Y después también tuvimos que pensar en esto, en, bueno, cómo vamos a coordinar con los equipos para que empiecen a utilizar este Prex Kit que llamamos. Y finalmente, cómo íbamos a medir también que el impacto, si realmente todo esto que veníamos construyendo iba a servirles y iba a solucionar los puntos de dolor que traen. Así que, bueno, acá sí les paso a Anne, que ella nos va a contar cómo fue que lo implementamos. Ah, no, perdón, antes. Bueno, unas pequeños prints de cómo se ve, como ella comentó recién, en la parte de arriba siempre dejamos estos instructivos, este marco teórico, y abajo estas plantillas que los diseñadores llevan y se copian. Entonces, esto es un poquito para que lo pudieran visualizar mejor. Y ahora sí, Anne nos cuenta sobre la implementación. Gracias, Dani. Bueno, como decíamos hace un rato, teníamos que sacar esto a la calle, ya estaba listo, había que, bueno, probarlo, ¿sí? Acá nos apoyamos muchísimo de los y las líderes de los equipos para ver cuál era la mejor manera para llevarlo adelante. Lo que se definió fue tomar 2 de los grupos, ¿sí? Probarlo directamente con ellos. Entonces, armamos una instancia de capacitación, una reunión donde presentamos todo el flujo completo, mostramos cuáles eran las herramientas e hicimos hincapié en aquellas que habíamos sumado o que habían cambiado mucho, que a lo mejor no se habían utilizado tanto. A los equipos les dimos un mes, ¿sí? Para que cada proyecto nuevo que arrancaran en este proceso llevaran adelante esta nueva metodología de trabajo para probar. Pasado ese mes, empezamos con la etapa esta de evaluación. Así como iniciamos esta investigación en donde primero evaluamos a los squads y por otro lado también relegamos qué necesitaban los líderes, ahí sí que les pasará la próxima, Vani. Oye, gracias. Hicimos lo mismo en evaluación, ¿sí? Tomamos los 2 puntos para evaluar cosas diferentes. Respecto a los líderes, lo que nos interesaba saber era si habían podido ver un crecimiento o una diferencia o no en la calidad de los entregables y en el estado de los procesos. Con ello realizamos una encuesta por squad para evaluar cómo se había desarrollado esto. Esto es un nuevo punto de partida y es súper importante. ¿Por qué? Porque nos da métricas concretas, ¿sí? Números que al principio de la investigación no teníamos una información un poco más cualitativa. Esta vez partimos de números, entonces para todo lo que venga de acá en adelante ya partimos con una base un poco más firme. En el caso de los squads, en un principio pensamos hacer una encuesta, sobre todo para ser como menos invasiva, sacar menos tiempo, pero la realidad es que tanto a Vani como a mí queríamos hacer algo un poco más cercano, queríamos escuchar de primera mano cómo se habían sentido los equipos, cómo lo habían pasado, y no les vamos a mentir, estábamos muy entusiasmadas para saber qué es lo que había ocurrido. Así que como ya a esta altura estamos todos muy familiarizados con la metodología de Scrum y con las ceremonias, nos pareció una buena idea armar una retro para evaluar. Los resultados la verdad que fueron bastante buenos y nos permite volver al inicio, al disparador de esta charla y de este proyecto, que es
transcurrido este mes de prueba, transcurrido todo ese caos de convergencia y divergencia, idas y vueltas, iteraciones, ahora, ¿cómo está trabajando nuestro equipo en Prex? Así que vemos ahí los resultados. Como verán, son números muy lindos, muy buenos. Para destacar algunas cosas, el equipo en general sintió que los procesos fueron mucho más ágiles, que se perdió menos el tiempo. Un foco muy fuerte lo hicieron en la capacidad del trabajo en equipo. Los roles empezaron a mezclarse, ya no eran escaleritas separadas, sino que realmente los squads estaban trabajando como un conjunto, y eso es, la verdad, que fabuloso, ¿no? Sobre todo para, de cara a lo que buscamos siempre desde Ops. Una de las chicas que hacía poquito que había ingresado nos comentó que a ella, como estaba recién viendo qué pasaba en Prex, le sirvió un montón. Entonces eso también nos da una perspectiva que para los nuevos ingresos es algo que también les reduce la incertidumbre, ya que les permite ver, bueno, cómo seguir, cómo se trabaja en esta empresa, cómo trabaja nuestro equipo. Es como una suerte de brújula. Como cosas a cambiar que nos marcaron a iterar, por ejemplo, la falta de algunas herramientas. Uno de los equipos necesitaba usar un Journey Map, por ejemplo. Pero bueno, lo positivo de esto, justamente de estas plantillas, es que son totalmente editables, y todo lo que los equipos sumen, nosotros nos alimenta las iteraciones a futuro. Y otra cuestión que nos marcaron, a lo mejor era una falta de comprensión en algunos conceptos, que es algo también totalmente iterable. Así que tuvo un antes y un después positivo en la implementación. Si quieres pasar a la próxima. ¿Esto es el fin? Por supuesto que no. Nos falta todavía un camino largo por recorrer. Primero y principal, partiendo de las iteraciones que nos den los squads. Mañana justamente tenemos la capacitación para el resto de los equipos. Eso significa que durante diciembre todo el equipo de UX va a estar probando este workflow. Así que bueno, vamos a arrancar el 2024 con muchas métricas y resultados para trabajar. El workflow no solo se compone de estas herramientas, ¿sí? Tiene una perspectiva mucho más amplia, que también tiene que ver con los roles dentro de los squads, y también cómo se relacionan las personas hacia afuera, ¿sí? Cómo se relacionan con los stakeholders y con el resto de los equipos de la empresa, que son súper necesarios a la hora de diseñar, equipos de legales, equipos de marketing. Así que ese es un gran desafío que nos espera el año que viene, empezar a pulir y trabajar en esas relaciones, y también en todo lo que tiene que ver con las instancias de feedback y de evolución. Hay que seguir midiendo el uso y el impacto, y bueno, mejoras y más mejoras que vendrán por delante. Bien, bueno, entonces ya como para ir dándole un cierre a todo esto, queríamos dejarles algunos puntos que nos gustaría que se lleven hoy, que es parte de lo que fuimos aprendiendo todo este tiempo. Y tiene que ver, por un lado, qué skills creemos que son necesarias para poder encarar cualquier proyecto, ¿no? De UX y obviamente dentro de Design Ops. Por un lado, esto de la capacitación continua. Estudiar, buscar, ser proactivo, ser autodidacta, estar pensando esto en UX y ver qué cosas nuevas hay o no tan nuevas, pero que nos pueden servir, y siempre profundizar. La escucha activa es súper importante porque, bueno, fue la base también para que nosotras construyamos esto, y para poder realmente ayudar a que se mejoren las cosas teníamos que primero entenderlos. Y después, bueno, esto del enfoque y la colaboración tiene que ver con capitalizar también las cosas que sí que existen y que sí funcionan, porque creemos que no siempre lo mejor es empezar de cero o venir con una idea impuesta nueva, sino también poder tomar esas cosas que la gente ya usa y les viene bien. Bueno, buenísimo, también sumémoslas. Entonces, bueno, algunos consejitos para seguir haciendo hincapié en esto es esto de la comprensión inicial, interiorizarnos en las necesidades, en los problemas, qué procesos tienen hoy las personas y cómo los podemos mejorar. Pero para esto también, o sea, una vez que tenemos estos datos, establecer objetivos, seguir investigando, cuestionar, proponer ideas.
ser creativos, hacer brainstorming y poder fantasear, porque parte de este proceso también fue como fantasear mucho sobre cosas que queríamos, que dijimos, bueno, hasta ahí, pero están en nuestra mente para futuro. Por supuesto, acompañarse, pedir colaboración de la gente que también trabaja con nosotros, que lo miren, que lo usen y que después esto salga, que se ponga en uso, que podamos medir realmente. Y bueno, esto por ahí quizás algo que si tuviera que cambiar algo de esto es decir, bueno, quizás haberlo puesto antes en uso para poder iterarlo y medir más rápido, mejorar, que sea pequeño y que salga más rápido y no demorarlo. Pero bueno, por suerte el resultado fue positivo. Así que con esto, bueno, queríamos ya darle cierre, agradecer un montón a la comunidad de SignUps que nos convocó, nos compartió este espacio, a todos los compañeros y los leads que también colaboraron muchísimo, a David, que es nuestro ilustrador y también ayudó en esta presentación. Y ahora le paso la palabra a Tuli, de nuevo. Bueno, gracias chicas. Ahora, teniendo el background de lo que se estuvo haciendo, algunas cosas como para sumar también a esto es que em, este proceso ayudó a que también los equipos unificaran su forma de trabajar, porque por ahí pasaba de que algún equipo obviaba ciertas partes del proceso o no le dedicaban tanto tiempo y se iban más a buscar el resultado final. Otra parte del equipo capaz era más detallista en los métodos o herramientas que implementaba para encontrar los resultados a ciertas problemáticas. Y de esta manera lo que nos permite también es establecer una base. Nosotros de esa base vamos a partir para que empezar a ver que todos empiezan a pasar por las mismas etapas del design thinking, aplicando todo lo que es el marco de Scrum y además usando las mismas herramientas y los mismos métodos. Porque al fin y al cabo, un poco cuando nosotros tuvimos que hacer el caminito del héroe, por así decirlo, en relacionado a las problemáticas que había, se notaba que había una fatiga, por así decirlo, que muchas veces se da por la cantidad de trabajo que uno tiene. Los equipos estaban tan sobrecargados o con muy poco tiempo que no tenían mucho tiempo para salir a buscar algún template para salir a hacer, no sé, un mapa de empatía o, no sé, un journey, como mencionaron las chicas ahí, que ahora se va a estar incorporando, o algunas cosas así, sino que tomaban decisiones, ojo, lo hacían, pero quizás de una manera un poco más desordenada. Lo que nosotros estamos logrando a través de esto es empezar a abrir, por ejemplo, todos los archivos o todos los trabajos que van haciendo los distintos equipos y vemos una unidad, esa unidad de cómo se llevan a cabo y que además se habilita a futuro de que si alguien de un equipo tiene que ir a otro a reemplazar, a asistir o porque se movió de un país al otro, el marco, o sea, la forma de trabajar es la misma, las herramientas son las mismas, la estructura es la misma, ya estamos logrando que de cierta manera todos hablen un mismo idioma en cuanto al proceso que se está llevando a cabo. Que muchas veces eso dentro de las empresas, sobre todo de las empresas que crecen de una manera muy rápido en poco tiempo, se puede llegar a generar como un desorden, por así decirle, en cuanto a cómo van trabajando los distintos equipos. Porque no es lo mismo que trabajen 2 personas a que trabajen 25 personas, como pasó en los últimos 2 años, por así decirlo. Entonces, esa unidad, ese lenguaje común, ese proceso unificado que estamos logrando, lo consideramos de alta valoración porque es satisfactorio poder entender también lo que aporta eso en el resultado final. Que eso es otra cosa que es muy propia del Design Ops. Fíjense que nosotros no hemos hablado del usuario del producto de Prex. Nosotros estamos hablando de nuestros usuarios, que son los diseñadores en este caso para este proyecto puntual. Que eso, lo que nosotros estamos brindando y lo que las chicas pudieron construir acá para que usen los diseñadores, modifica de alguna manera el resultado final en el producto. Por lo tanto, tiene un impacto en el beneficio del usuario final. Así que bueno, quería acotar eso también, comentarles como para que se entienda un poco más el contexto y el crecimiento que se está dando gracias a esto y por qué también lo trajimos acá para compartirlo con todos ustedes porque es algo que está permitiendo esa estandarización en los equipos y la verdad que se ha moldado muy bien a las necesidades que habían. Una aclaración que hago, porque ya he estado viendo algunas preguntas. Tengan en cuenta que este tipo de proyectos son muy customizados dependiendo de la organización, empresa o donde sea que están trabajando. O sea, muchas veces
es muy difícil tomarlo de un lugar e ir y implementarlo de otro lado. Es más, a nosotros nos pasó, en la búsqueda de hacer todo esto, nos dábamos cuenta que no existía algo que lo pudiéramos aplicar 100% a las necesidades que nosotros teníamos. Lo que hicimos fue, como parte de esa investigación, encontrar qué cosas podíamos tomar, pero antes que nada, entender bien qué es lo que necesitaba Prex, que ahí es donde va a estar la respuesta a todo lo que se va a tener que llevar a cabo o el resultado final al que se va a necesitar llegar. Entonces, como para que se entienda por ahí eso, todo depende de los contextos en los que se encuentren, cómo sean los equipos en los que forman parte, cuáles son las necesidades también a cubrir, es cómo se puede llevar a cabo este tipo de proyectos en sí. Así que bueno, ahí si quieren puedo ir levantando algunas preguntas que están mencionando acá en el chat. Claro que sí, Tuli. Si quieres, los apoyo ahí o quieres tú No hay irlas ningún como problema. respondiendo. Las tengo acá, son Va. algunas, así que puedo ir viendo, ¿eh? Acá Pamela nos pregunta, dice, tengo una pregunta, ¿cómo puedo crear marcos de trabajo efectivos con el PO? Por ejemplo, los requerimientos van y vienen y todo es un poco desordenado. ¿Cómo se podría solucionar desde DesignOps? Es una buena pregunta, Pamela. Creo que no hay una sola respuesta. Es muy difícil, a nosotros también nos pasa, acá las chicas seguramente te van a estar asintiendo. Eh, es complejo. A ver, creo que lo primero es entender cómo es el sistema de trabajo en donde están y cómo también, cuáles son los requerimientos. Esto que me decís que los requerimientos van y vienen, bueno, pero de alguna manera tiene que haber alguien que los baje, de alguna manera tiene que haber alguien que además los filtre en ese sentido. Por ahí, algo que a nosotros en Prex nos sirvió mucho para organizar, sobre todo en los squads con los PO, es esto del backlog único, unificado, un solo lugar a donde se va dejando todas las cosas que hay para hacer y que haya un roadmap claro, de decir, bueno, de acá a acá vamos a trabajar tal cosa, de acá a acá vamos a trabajar tal otra. Eso no quita que no dejen de existir los imprevistos y los cambios de planes, porque eso van a existir siempre, ¿no? Pero por ahí tienen menos impacto cuando el equipo está ordenado. Y por ahí es otra cosa que te recomiendo es que si vas a estar trabajando también directamente con los PO, que formen parte de la solución que se brinde, porque DesignOps no puede establecer proyectos, por lo menos de donde nosotros estamos, ¿no? No podemos establecer proyectos que sean soluciones si las personas que conforman o que van a hacer uso de esas soluciones no forman parte de la construcción. Por lo tanto, empezaría preguntando también ahí cuál es el camino que se desea encontrar. No sé si te respondí la pregunta, Pame, pero no tengo una respuesta, solución ahí, salvo decir eso, ¿no? Es una cosita a lo mejor que te puede servir. Perdón, Ann, se te Involucrarlos. escucha medio. ¿Querés volver a...? Bueno, no, sumo a lo mejor dos cositas que pueden llegar a servir, que las estamos probando, ¿no? Todavía no tenemos el resultado efectivo de esto, pero por un lado, como decía Tuli, involucrar a los PO en las revisiones, en las reuniones, en las planificaciones, para que estén, para que escuchen, para que empiecen a entender el alcance y el esfuerzo que lleva. Muchas veces ocurre eso, que es hacer una pantallita, y hacer una pantallita a lo mejor son 3 o 4 días, ¿no? Y otra cosa muy importante tiene que ver con minutar todo, ¿no? Todo lo que se pueda. Bueno, después de esta reunión se tomaron estas decisiones, se dijo esto, tal es el responsable de esta tarea. Es indispensable porque después hacen falta ejecutar cosas, o hay demoras, o hay trabas, y todo queda medio en el aire. Entonces, como te digo, son cosas que nosotros estamos empezando a implementar, que hoy no te puedo decir funciona, pero creemos que puede ser un camino para empezar a hacer esos ajustes. Exactamente. Acá Matías nos pregunta, ¿cuánto tiempo les llevó al equipo adoptar esta nueva forma de trabajo? Ahí no sé si quieren contestar a Van y Van, a que quiera. Ahí si querés. En realidad, por suerte, fue bastante rápido, fue ese mes. O sea, nosotras en octubre tuvimos la primera reunión donde compartimos este kit, les enseñamos, entre comillas, a usarlo. Y bueno, inmediatamente lo empezaron a usar. Obviamente no es obligatorio, a veces ellos mismos han tomado las plantillas, les han hecho modificaciones según las necesidades que puede tener ese proyecto. Y además, ellos ya traían maneras de trabajar, entonces no fue un cambio así muy drástico, simplemente que los ayudó a ordenar, los ayudó a estructurar,
a tener todo en un mismo lugar, con hasta la misma gráfica, la misma estética visual. Entonces, eso les ayudaba mucho a la hora de ir y presentarlo justamente a los PO, a los stakeholders. Entonces, realmente no les llevó tanto tiempo, fue bastante, fue fácil de adoptar, realmente. Así que diría un mes, o sea, inmediatamente lo empezaron se lo mostramos y ya lo podían usar y, y ya llevan un mes y medio trabajándolo. Acá Luz nos pregunta, ¿usaron solo Figma para documentar? ¿Evaluaron otro tipo de plataformas? Ahí, como para hacer una intro, ahí sí, chicas, si alguna quiere complementar más con información, eh, esto originalmente se empezó a gestar en la herramienta de organización de tareas que nosotros trabajamos, que es ClickUp. Empezó como una idea ahí, que lo empezamos a trabajar con Anne a principio de año, recuerdo. Intentamos hacer como algunos templates, algunas formas de trabajo de esa manera. Lo que pasa es que también la herramienta era demasiado cargada de información. Los chicos más que nada lo utilizan como una cuestión de tablero de tareas, pero tampoco pasan mucho tiempo ahí. Los diseñadores pasan muchísimo más tiempo en Figma. Así que bueno, por eso se fue tomando la decisión de ir para ese lado. De todas maneras, también nosotros trabajamos con una plataforma que se llama Frontify, en la cual vamos sumando alguna documentación en cuanto a criterios y cosas así. Así que es como una triada de herramientas, pero el flow específico con todas las herramientas y los métodos está en Fiction porque es lo más cómodo para los diseñadores. Es lo que tienen más a mano y en un copy-paste ya pueden empezar a usarlo, sin tener que abrir otra cosa. Ahí no sé, Ann o Van, si quieren sumar algo más. Una cosita que, por ejemplo, pasó, bueno, sí, está en Fixam, pero obviamente tiene links a otras cosas, porque toda la parte de Proto en alta, todo eso, incluso los wireframes, a veces los construyen en Figma, o la parte de research también utiliza un montón de otras herramientas que, que tienen que ver con recopilación de datos, o a veces necesitan hacerse una tabla de Excel o tipo hoja de cálculo. Entonces, bueno, también cuando es necesario se linkea hacia otros lugares. Y ahí nos ibas a decir algo. Sí, ahí también es que lo que queremos hacer es simplificar siempre lo más posible y tomar las cosas que ya vienen usando para que no sea tan drástico el cambio. Y la realidad es que Figma y Figjam es el entorno natural donde trabaja hoy todo el equipo de diseño, no nos estamos moviendo hacia otros lados. Entonces, a lo mejor proponer algo muy disruptivo o de afuera no terminaba siendo usable realmente para lo cotidiano del día a día y para esta cuestión de disminuir el esfuerzo y el tiempo en adoptar y llevar a cabo y usar esta herramienta. Exactamente. Acá ya siguen un par de preguntas no relacionadas al proyecto puntual, pero si quieren las tocamos porque estamos con tiempo. Melissa nos pregunta, para alguien que busca su primera experiencia en UX UI, ¿qué habilidades tendría que tener en cuenta? ¿O dónde creen que hay más errores para alguien que recién empieza? Una pregunta difícil, Melissa, ¿eh? A ver, creo que es complejo, pero más que nada el tema de entender bien el objetivo de lo que es el diseño del producto, cómo se lleva a la construcción del diseño del producto dentro de eso y mucho ejercicio de empatía. Nosotros siempre tratamos de brindarle a los diseñadores métodos y herramientas para que puedan ir a consultar a los usuarios y cada vez menos se use esto del porque yo creo, porque yo pienso, porque a mí me parece, ¿no? Que ahí tenemos todo un proyecto pendiente para hacer con Research Ops más adelante, pero poner al usuario en el medio de la construcción del producto. Ojo, muchas veces no es tan fácil, es más, tiene sus complejidades y quizás pueda pasar mucho tiempo hasta que esto se logre realmente, pero que nunca deje de ser el objetivo al cual hay que apuntar, ¿no? Así que como habilidades pueden haber un montón de habilidades. Creo que más que nada es el objetivo y ver qué se puede lograr para alcanzar ese objetivo puntualmente, Melissa. Así que espero que te sirva la respuesta. Ian, no sé si o Vani quieren decir algo más. Ahí sumo, hay una frase que me dijo Valen, que es nuestro VP, allá cuando yo estaba arrancando, que la investigación es un 80% y el desarrollo es un 20%. Uno siempre tiende a querer ir a escribir, a diseñar, a armar el wireframe,
de una, y la realidad es que hay que dedicarle mucho tiempo a investigar, a pensar, como decía Tuli, ponerse en el lugar de la persona usuaria, empatizar, tratar de entender todo el ecosistema, ¿no? Lo que está pasando, hacer un mapa de empatía, comprender todo eso, después te hace como mucho más sencillo al momento de ejecutar, de accionar, ¿no? Entender este mindset, por qué piensan como piensan. Te cuento un pequeño ejemplo que nos pasó este año, ahí también trabajando con Tuli. Puntualmente el squad web lo que le pasaba es que tenía que migrar de un país al otro constantemente, entonces teníamos que estar como cambiando la forma de comunicar, bueno, a ver qué pasa en Perú, a ver qué pasa en Chile, a ver qué pasa en Argentina, y entender detalles, como por ejemplo en Perú nos pasaba que necesitan información muy concreta, muy al hueso, todo lo que tiene que ver con un lenguaje figurado no les sirve. Y en la vereda del frente teníamos a Chile que quieren como mucho más show, quieren más tecnología, entonces a lo mejor la misma página o el mismo producto de la misma empresa a públicos totalmente diferentes, hay que cambiar un montón. Pero si vos vas directamente a escribir o vas directamente a diseñar sin entender todo ese trasfondo, no es que vas a hacer un mal producto, pero no va a ser el producto adecuado, de nuevo, desde el UX, en donde buscamos siempre es la empatía y entender lo que le está pasando a nuestra persona usuaria. Ahí sumo un poco esto, bueno, justamente de los procesos, ¿no? O sea, recopilando todo lo que vienen diciendo los chicos, eh, a veces ayuda como para poder esto al principio, sobre todo cuando uno no lo tiene tan incluido. De hecho, a nosotras nos pasó que empezamos con esta cosa un poco desordenada, hoy se los hemos mostrado como dividido, o sea, como primero empatizamos, primero es esto, pero poder dividirlo en todas las fases lo pudimos hacer ahora que hicimos la presentación, pero en el momento no fue tan ordenado. Y nada, fue positivo eso porque dijimos, che, qué bueno que al final intuitivamente lo hicimos, pero porque también ya tenemos tiempo en esto. Entonces, cuando a veces no está tan interiorizado, creo que está bueno poder ir siguiendo estas etapas que propone la metodología, donde te va diciendo, bueno, primero empieza por acá, después seguí haciendo esto, después lo otro. Entonces, eso es como que te va dando un lugar donde uno se puede ir parando y sabiendo qué cosas le pueden servir. Así que hoy obviamente adaptarlo a usuarios y también al proyecto, a los tiempos y a lo que te van a exigir también de la compañía, ¿no? Así que esperamos ahí que se haya entendido un poquito. Acá Daniel nos pregunta, ¿cómo justificaron el puesto a nivel del costo de la empresa, el puesto de Design Ops, ¿no? ¿Fue progresivo o fue una iniciativa general o directorio? Gerencial o directorio. Bueno, acá, a ver, yo creo que la cosa se fue dando, mejor dicho, ¿no? A nosotros en su momento entramos con Bani casi al mismo tiempo, con un objetivo que era la construcción del sistema de diseño y estandarización y esas cosas se fueron dando. Obvio que hubieron un montón de conversaciones y de charlas previas a que nosotros entremos. Nosotros entramos con ese objetivo y a medida que fue pasando el tiempo, se fue dando que empezamos a unificar, a generar un equipo, a crear un equipo, a consolidarlo al punto ya de poder tener como un roadmap y un objetivo eh, súper específico ligado a todo lo que es organización y estandarización. En ello manejamos un montón de proyectos. Fue progresivo, hubieron muchas charlas y hasta el día de hoy siguen habiendo muchas charlas. El nivel costo, creo que lo que más se vende, por así decirlo, en cuanto a un equipo de Design Ops es la optimización. Por lo menos desde nuestro lado, ¿no? Design Ops en Prex, porque desde que nosotros empezamos a trabajar con algunas cosas sí se pudieron optimizar cómo trabajan los diseñadores y que por ahí ciertas cosas que hacían pequeñas demoras o demoras al fin y al cabo dentro de cada sprint, por ejemplo, o en cada plazo que se ponía para trabajar un proyecto, se redujeran y los diseñadores pudieran trabajar más rápido y con mayor consistencia. Entonces ahí puntualmente se empezó a notar cuál era el impacto que DesignOps tenía dentro de la empresa en sí. Así que siempre que se optimice el tiempo o que se use de una mejor manera y que se genere cierta estandarización, la empresa va a estar ganando también, ¿no?
bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, no hay más preguntas, chiquis. No, está como todo tranqui. Por aquí Está Ale nos tranqui, dice que hay un podcast justamente tuyo, Tuli, que habla sobre los contando. inicios de Design of Emprets, entonces viene como muy al lugar para esta pregunta que nos estaban haciendo de cómo llegó este primer rol a la compañía. Y pues bueno, creo que fue una sesión muy productiva. De verdad agradecerles mucho por su tiempo, por habernos brindado este conocimiento. La verdad me llevo muchos aprendizajes para mi rol actual de Design Ops, entonces estoy así súper ansiosa también por poder acceder al material y aplicarlo para estos retos que trae pues mi equipo para el 2024. Y pues bueno, no sé si alguien más quisiera de pronto abrir micrófono, hacer alguna pregunta final. Y si no, pues hemos terminado por el día de hoy. Y no sé si se animan de pronto, chicos, a tomarnos una foto grupal para que nos quede aquí como de recuerdo, pero por aquí, Tuli, nos hacen una última pregunta por si la quieres responder. Y es de Eh, Juan. ¿Existen diferencias respecto de B2B a B2C en cuanto a tiempos, plazos, procesos de UX UI? Eh, sí, existen diferencias. Digamos que se puede trabajar con un mayor plazo de tiempo, digamos. En cuanto a los procesos dentro de lo que es UX UI, ahí está Allen viajando en el colectivo. Hola, Ale. En cuanto a los procesos de UX UI, tienen otro formato de trabajo, por así decirlo, con otros equipos de trabajo, entonces como que son mucho más estructurados. Nosotros podemos trabajar con otros tipos de deadline, con otras procesos, por así decirlo, que bueno, básicamente son distintos. Así que sí, hay distintos procesos, porque hay distintos stakeholders en el medio. Así que bueno, eso va cambiando un poco la cosa. Lo que quería mencionar antes que finalicemos es que por ahí van a estar recibiendo muchos la presentación y el video de la charla. Cualquier cosa que quieran comentarnos, también es lo que siempre les mencionamos a todos los que compartimos este rubro o los interesados en todo esto. Siempre estamos abiertos a responder cualquier consulta, a dar una mano también a entender ciertos procesos. Nos pueden escribir por LinkedIn, tanto a Ann, a Vani como a mí, en ese sentido. Y podemos ir detallando quizás un poco más algunas cosas relacionadas a dudas puntuales que quizás nos hicieron acá. Así que bueno. Totalmente. Ahí no sé si querés, Vani, compartir un segundito. Damos ahí una diapo con los links de los tres a LinkedIn, por si ahí los quieren copiar. También nos encuentran en Slack, estamos ahí en el Slack de la comunidad. Y nada, Ujú. retomando lo que dice Tuli, justamente este espacio se construye con eso, ¿no? Con comunidad, con ir preguntándonos entre nosotros cómo seguir, cómo avanzar. Pasa mucho que hay pocas cosas documentadas, hay que crear todavía demasiado, entonces nada, capitalicemos el trabajo de los demás y nada, nos preguntemos y así vamos a crecer. Exactamente. Somos Claro Y que con todo sí. asistencia, office servicio. Y con todo el laburo que están haciendo desde Design Ops Latam, acá, bueno, tanto Lore como Ale, que la verdad que es generar un montón de contenido relacionado a todo esto y la comunidad, la idea es que nos vayamos alimentando un poco de información entre todos, porque hay poca info o la info que hay está toda en inglés y muchas veces cuesta ciertas interpretaciones, así que nada, aprovechar estos espacios que son tan ricos. Así es. Muchísimas gracias de verdad. Hacemos, hacemos la fotico si querés, Sí, Lore. aprovechando que Ale logró prender la cámara, tenemos que aprovechar. Dale. Entonces, porfa, anímense los demás a prender la cámara para vernos las caritas y tener esta foto del recuerdo. Voy a ver unos segunditos que ya había algunos prendiéndola y así entonces tener este recuerdo de el último día del mes de noviembre. Este mes de diciembre se va a ir volando, Volando. creo yo. Sí. Pronto 2024. Así es. Listo. Entonces intuyo que ya estamos todos los que podemos prender nuestra cámara. Entonces voy a empezar a tomar las fotos. Entonces a la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Y las segundas pantallas, por acá que tenemos otra. Y espérenme. Ahora. Entonces a la 1, a las 2 y a las 3. Súper. Equipo, muchas gracias por conectarse. No sé, Ale, si quieres decir algo. ¿Todo bien? Listo. Entonces, bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para que estén atentos y atentas a los últimos eventos que tengamos para este último
pues, mes del 2023 y nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo a todos, muchísimas gracias. Que Muchas estén súper gracias. bien. Nos vemos. Que Nos tengan lindo día. vemos. Chau, chis. Chao. Chao.